Seguimos en la serie Viviendo en Misión o concluyendo la serie Viviendo en Misión y pensamos que es algo que tenemos que como que hacer o cambiar nuestro estilo de vida o algo por el estilo, sino simplemente entender básicamente la razón por la cual Dios nos salvó. Y en este pasaje vamos a hablar al respecto. Tuvimos ya la serie donde comenzamos que somos embajadores. El pastor Lewin predicó acerca de que somos administradores de lo que Él nos ha dado, básicamente los talentos que Él nos ha dado, nuestro tiempo y los tesoros que Él nos ha dado, porque todo le pertenece aquí a Él. Como título de la serie Viviendo en Misión, pero si le puse llevando a otros a Jesús, pero le cambio el título una palabra, otros llevando a otros a Jesús. Y cuando siempre menciono que me encanta mencionar Hechos 29, lo mencioné una vez y alguien me corrigió y me llamó pastor, no hay Hechos 29. ¿Ok? Eso quiere decir que alguien por lo menos estaba prestando atención al mensaje de todos los que estaban aquí. Aparentemente solamente una persona me corrigió porque Hechos 29 no existe. Cuando digo no existe, porque nosotros somos ¿qué? Hechos 29. O sea, esto no ha parado en sí. La iglesia es una continuación de lo que comenzó y por eso me gusta mencionar muchas veces que no hay hombres ni mujeres grandes de Dios. Hay hombres y mujeres con un Dios ¿qué? Grandes. Entonces a veces ponemos estas personas como Felipe, que prediqué la semana pasada, y uno que dice, wow, qué experiencia, me gustaría tener esa experiencia. Es bien sencillo, la puede tener regularmente. Si está compartiendo ¿qué? El evangelio con ¿qué? Con regularidad. Y estoy hablando, no tiene que ir a otro lugar. Cuando venimos y este miércoles estamos compartiendo los testimonios que Dios hizo en nuestros viajes a España, en los 2 lugares o a Canadá, simplemente es porque lo está ocurriendo en Tampa, pero está ocurriendo que en tu vida, en nuestra vida. El mensaje tiene solamente 2 puntos. Y eso significa para usted lo más seguro, voy a salir más temprano. No necesariamente. Y hay 2 cositas bien rápido. Primero, ellos entendieron su misión. Estamos hablando de estos personajes que están aquí. They understood their mission. Primero, ellos no dejaron que nada personal los detuviera. Ya fuera orgullo. Cuando menciona la palabra orgullo, nosotros pensamos que la palabra orgullo es como si alguien se cree mejor que alguien o de más estatus o lo que fuera. Orgullo es simplemente cuando lo tratamos de proteger nuestro ¿qué? Nuestro yo. Nuestro yo. Y a veces, si somos honestos, no se nos hace fácil porque se nos sienta alguien al lado de un avión en un lugar y no es casualidad y tenemos temor de compartir ¿qué? El evangelio. Por eso yo le cambio el título y le llamo cuando el entrenamiento conversaciones espirituales. ¿Ok? Conversaciones espirituales. Y yo sé que ahora es más difícil porque ya la persona viene y se pone su headphones o lo que fuera y no le presta atención. Pues no hay problema, no es insistir, es simplemente estar atento a la voz de ¿quién? De Dios. Estar atento a la voz de Dios. Y ver si hay oportunidades para compartir ¿qué? El evangelio es tan simplemente como eso. Entonces, dejar que Dios obre que en nuestras vidas, eso es vivir en misión. Eso es vivir en misión. Entendiendo que cuando hablamos de la gran comisión de ir por todo el mundo, la palabra de Dios es as you go, como usted va. O sea, usted no tiene que montarse en un carro e ir a algún lugar. Usted está yendo a un lugar ¿qué? Diariamente. Entonces no se convierte en casualidad su vida. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en estos momentos para atraer personas a Cristo? En tu tiempo, tus talentos, con tus tesoros. Me repito lo que ya he leído en el versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba ¿con qué? Con él para sanar. Vea esto, el poder del Señor, el mismo poder que Él dijo en la gran comisión que nos dio ¿a quién? A nosotros. El mismo poder, toda autoridad, todo poder me ha dado a mí, se lo doy a ustedes. Cuando hablamos de esto, eres intencional en buscar oportunidades para hablarle a otros ¿de qué? De Cristo. ¿En qué áreas de ministerios sirve que crean oportunidades de que otros vean a Cristo en ti? El grupo de Canadá, básicamente, el primer grupo, un grupo de jóvenes que fue a Canadá, simplemente fue a ayudar a personas a mudarse de un hogar a otro, porque en Canadá, el área de Quebec, julio 1 es el día de mudanza. Para aquellos que
reconocen esto un poco. Básicamente, anualmente tú solamente firmas un contrato en julio 1. O sea, esto de mudarse en septiembre, agosto, octubre, esto no ocurre en Quebec. Julio 1, el día de mudanza, y lo que el ministerio básicamente es ir a hogares, a simplemente llevar su mudanza sin ningún tipo de compromiso, ni pago, ni nada. Y la pregunta que hace, ¿por qué? Y eso te da la oportunidad de ¿qué? De testificar. ¿De quién? De Cristo. So, la pregunta es, ¿qué Dios te ha preparado a ti? ¿Qué talento Dios te ha dado a ti? Para entonces tú usarlo, para que te dé la oportunidad de hablarle a otros de ¿qué? De Cristo. Que vean a Cristo. Lo otro es tus primicias. O sea, cómo tú inviertes no solamente tu tiempo, talentos, sino también tesoros. Son ofrendas, son parte de apoyar el campo ¿qué? Misionero. Misionero. Esta iglesia, por ejemplo, da, no voy a hablar cuál es la cantidad por porcentaje, a nuestra convención Bautista del Sur, que es la número 1 en enviar misioneros alrededor de qué? Alrededor de qué? Del mundo. Entonces quiere decir que usted está invirtiendo ¿para qué? Para el reino de qué? De Dios, ya sea plantación de iglesias, plantamos iglesias. Ayer fueron alrededor de casi 40 personas a nuestro servicio estatal que fue en Ocala. Y básicamente escucharon exactamente cómo el plan cooperativo trabaja básicamente. Y eso viene de que de las ofrendas de las iglesias que dan para ver cuántas personas podemos enviar en Florida a plantar ¿qué? Iglesias. Hechos 29 continúa. Tú apoyando o no apoyando va a continuar. Dios va a continuar haciendo que sus propósitos. Pero para nosotros, ¿qué eventos evangelísticos, qué oportunidades vas a tener para entonces compartir el evangelio? Compartir el evangelio. Pero, segundo, ellos hicieron todo lo posible, físicamente en este caso, para llevar a su amigo que es Jesús. They did everything possible to bring the friend to Jesus. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de qué? De la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio ¿qué? ¿Y delante de quién? De Jesús. O sea, yo no sé ustedes, pero básicamente lo primero que uno hace, no, esto está muy lleno, yo no sé lo que va a suceder. Hicieron todo lo que era posible y en aquella época lo que había eran casas que tenían simplemente de teja y habían lo que se llama unos, let me see if I have it here, vigas entre medio. O sea que tenían que haber calculado básicamente si podían bajar a qué. Al paralítico, sí o no. Esto fue fríamente calculado, como chapulín. ¿Okay? Pero hicieron todo el esfuerzo posible porque la casa estaba completamente ¿qué? Llena y no podían llevarlo ¿qué? A Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿qué excusa o razón previene cumplir la comisión o la misión de Jesús en tu vida? Más adelante voy a explicar por qué. No solamente acceso de las vigas, sino las medidas extremas que tomaron para calcular esto, los pies, para traerlo a los pies de quién, de Jesús. Porque a veces nos concentramos básicamente, lo único que tenemos que traer es Jesús, el nombre de quién, de Jesús. Nosotros no convertimos ¿qué? A nadie. It's just bringing to Jesus. Ellos no nos rechazan a nosotros. ¿A quién está rechazando? ¿A quién? A Jesús. Es a Jesús. Pero esta es la razón por la cual, que es el tercer punto, ellos tuvieron fe en Jesús. Tristemente, ellos tuvieron más fe que muchas veces la mayoría de nosotros tenemos fe en Jesús. Voy a explicar por qué. Pero cuando se te sienta aquella persona al lado, con todos los tatuajes de arriba a abajo, con más clavos que Hondipo, por todas partes del cuerpo, lo primero que te da es temor. Esta persona no va a querer saber de quién. De Cristo. ¿Ok? Eso es falta de fe. Porque no son tus palabras las que cambian el corazón. No es tu conocimiento bíblico o teológico que cambia el corazón. ¿Es quién? Es Jesús. Y a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó ¿qué? A nosotros. Si Dios puede cambiar tu corazón, ¿no puede cambiar el de un alcohólico, un drogadicto? Una persona que está bien perdida, porque es el poder de ¿quién? De Jesús.
Fe no está basada en nosotros, está basada ¿qué? En Cristo. No en el resultado, sino en Cristo Jesús. Ellos confiaban básicamente que si lo podían traer a los pies de Jesús, Jesús podía hacer ¿qué? Un milagro. Eso simplemente es traer los pies de quién, de Jesús. Y él dice, al ver la fe de ellos, se hago esta pregunta, ¿cómo está tu fe? Una pregunta, ¿cuántos de aquí creen que cuando mueran o un día va a venir Jesucristo por usted y lo va a llevar a la eternidad para siempre? Wow, ok. Pero sin embargo, vivimos preocupados, ¿cómo voy a pagar el próximo semana? Hello, ¿me están siguiendo? No, porque yo uso la lógica bastante. De momento yo voy a morir. Mi cuerpo va a ir a un lugar donde están todos los gastos pagos. Medicaid, Medicare, Social Security, todo encargado para la eternidad. Pero aquí Dios no me puede sostener por 20, 30, 5 días, 10 años, 20, 30 años, 40 años. Hello. Por eso hablamos de una fe futura, pero no estamos viendo una fe muchas veces ¿qué? Presente, porque vivimos que en preocupación. Cantamos aquí Jesucristo basta, pero cuando recogemos la ofrenda no basta suficiente. Bueno, eso es otro mensaje. ¿Cómo estás viviendo tu fe primero? Comenzaste entregándole tu vida a Cristo, pero continúas viviendo el evangelio, las buenas ¿qué? Las buenas nuevas. Viviendo las promesas de ¿quién? De Dios. Porque le entregaste ¿qué? Todo. Es vivir entonces el evangelio. Es vivir con esa paz, con esa tranquilidad. Y yo sé que muchas veces hablo o exalto mucho a mis padres, pero es que como yo lo vi, tengo una ventaja que a lo mejor usted no lo tuvo. De vivir con alguien que no tenía preocupación de qué. De nada. Que todo lo que salía de la palabra ¿qué? De Dios. Entonces, como lo vi en vivo, ya yo sabía lo que es un cristiano, cómo debe vivir un cristiano. Por eso aún cuando tenía 26 años de edad y lo tenía todo, casa nueva, carros nuevos, gerente de un hotel, esposa supervisora de Mickey Mouse en Disney, tenía todo para verme hacer mi vida. Porque a pesar de que sí criado en la iglesia y conocía el evangelio, no había querido entregarle mi vida a quién, a Cristo. Por eso yo digo, hermano, tú te puedes criar en la iglesia, te puedes bautizar 5 veces, 10 veces, 15 veces, saber la doctrina correcta, teología correcta, y eso no salva. Los demonios creen y qué, y tiemblan. Es una vida que transformada. O sea, ¿por qué lo tengo todo a esta temprana edad? 26 años de edad, lo tenía todo lo que uno puede. El sueño americano todavía existía en los 90. Hoy es una pesadilla, pero existía. Pero yo sabía quién tenía, y era Cristo Jesús. Porque es Cristo. ¿Cómo está tu fe? Por eso empuja mucho el discipulado, porque el discipulado no es una opción, es un qué. Es un mandato. Ir por todo el mundo ¿qué? Y predicar el evangelio. Eso es una parte, es compartir las buenas nuevas. Y el otro es hacer ¿qué? Discípulos. O sea, multiplicarse. Eso es un mandato. Por eso comienza a través de la predicación. Por eso empujamos los grupos de vida. No para que un grupito de Cumbayá, porque eso lo vamos a estar haciendo en el cielo. Sino para que continúen creciendo en el Señor, el discipulado, el ministerio guarda tu corazón. No es para que te gradúes 4 años y estés repitiendo las mismas clases. Es para que comience con una transformación ¿en qué? En tu vida. Eso no es un curso, es básicamente aprendiendo que venimos con cosas del pasado que tenemos que lidiar. Y es la palabra de Dios que empieza a trabajar en nuestros corazones para cambiarnos y transformarnos. El seminario, no es para que tú tengas más conocimiento bíblico. Es para que tu vida siga siendo ¿qué? Transformada en santificación. No para tener un diploma, decir me gradué de esto, me gradué de lo otro. La razón no es de obtener conocimientos y quedarnos ahí, sino que santificación, transformación ocurra en nuestra vida para entonces poder compartir, o sea, evangelizar ¿qué? Y discipular. Eso es imposible compartir nuestra fe cuando no ¿qué? Cuando no la vivimos. Eso si no pudiste contestar positivamente el punto anterior, entonces la pregunta es si estás viviendo en fe. O sea, vivir ¿qué? El evangelio. Entonces menos aún lo vamos a ¿qué?
a compartir, porque si las personas en tu trabajo te ven preocupada por todo. Entonces, vente a la iglesia para que recibas palabras, que palabras, si tú tienes más miedo que yo cuando salen las noticias. Nos preocupamos más por lo que dice el presidente que por lo que dice Jesús en su palabra. Como si el presidente gobernara nuestras vidas. En el momento que tú no entregaste tu vida a Cristo, recuerden, tú vives bajo un reino diferente. O no es que eso no va a afectar tu vida, o la puede afectar, pero no importa, porque el que está en control en tu vida, ¿quién es Cristo Jesús? Entonces, cuando el mundo vea eso en ti, van a ver algo que diferente. ¿Qué hay en esta persona? Le pedí a varias personas porque ha ocurrido aquí en nuestra iglesia de otros trayendo a otros a Jesús. ¿Está esto on? Yes. Ok, bien. No sé en qué orden voy a ir, pero vamos a empezar con este orden. Hermana Marisol, ¿qué sucede? Hace varios años atrás, cuando comenzamos la iglesia, comencé una serie que se llamaba Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y en esto de amar a tu prójimo, la hermana Dioselina no le podía testificar al vecino porque el vecino era americano. La hermana Dioselina no habla inglés, ¿ok? Y ella empezó a orar por un apartamento que estaba vacío, por la persona que Dios iba a traer ese apartamento. Y esa persona es Marisol. Y Marisol vino a entregarle su vida a Cristo. Y lo que Dios ha hecho, lo que estamos hablando del discipulado y la promoción hoy en día, no solamente ha sido líder en el ministerio de niños, sino ahora con las damas y en actividades y en sus viajes misioneros, que ha ido a varios viajes misioneros. Ok, tienes menos de un minuto para compartir algo. Bueno, tengo menos de un minuto, ya van pero 10 segundos. No tengo suficiente tiempo para darle gracias a Dios por permitir estar aquí. 2012 fue un año muy oscuro en mi vida y esa señora que está aquí estuvo orando por mí en un apartamento que yo todavía no me había mudado y ella ponía su mano en la puerta de ese apartamento para la persona que se iba a mudar ahí, esa fui yo. Llegué ahí un febrero del 2012 y no me soltó y no tuve otro remedio que aceptar al Señor en septiembre. Todos los días me recibía con un juguito, todos los días me recibía con una sonrisa, cuidó de mi hija cuando yo estaba en los peores momentos de mi vida, económicamente, espiritualmente, físicamente, porque salí de una relación abusiva, pero ella nunca dejó de orar por mí. Le doy gracias a Dios que estoy aquí, que me ha permitido, me ha bendecido de poder servir en esta iglesia, de poder hablar con otras personas sobre quién era yo y quién soy ahora. Y le doy gracias a Dios por todo eso. No tengo suficientemente gracias por ella. La amo con toda mi vida y estoy muy agradecida. Amén. Gloria a Yo Dios. Yo también estoy muy agradecida con Dios, primeramente, que fue el que la recibió en los brazos y llegó a ser una gran mujer. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga. Entonces vamos desde la más joven hasta a la más jovencita. No por ella, pero voy a explicar por qué. Y yo digo que ella lo explique básicamente quién la invitó a la iglesia, insistió de venir a la iglesia. Gracias. Buenos días. Mi testimonio va a ser para glorificar al Señor, por lo tanto, no me va a dar vergüenza decirlo. En el 2012, parece que todo es en el 2012, en el 2012, en el mes de febrero, a mi hermana le diagnosticaron cáncer de páncreas. Y yo le pedí al Dios que yo conocía en esa época, que era un Dios de bolsillo, que yo lo sacaba cuando lo necesitaba, y le pedí que me la curara, que no se la llevara. Pues al mes Dios se la llevó. ¿Qué hice yo? Tenía en esa época pues perdida en las tinieblas, con un matrimonio, con un divorcio encima de la mesa, y yo lo que hice fue entregarme al licor. Lo hice
Y tenía a mi familia muy preocupada, entre ellos estaba Fran, Liliana, Nelly, mis 2 nietos, Daniel y Valentina, y ellos súper preocupados. Ellos ya venían aquí a la iglesia y eran detrás de mí hablándome de la palabra, y yo, claro, ciega, yo no escuchaba, yo no quería. Ellos venían a mi casa y yo quería que no vinieran, porque así es el enemigo cuando no quiere que uno escuche. Pasó todo el año. A finales de año, Nelly y los niños, Daniel y Valentina, mis 2 nietos, me invitaron a un restaurante. Hablando ahí, ella me vuelve otra vez: venga María, vamos a la iglesia. Y yo: déjame tranquila, que yo estoy bien donde estoy. Sigue tú yendo, que yo estoy bien. El niño Daniel, escuchando la conversación, llega donde mí, se para y me dice, ellos me dicen tatabuela. Tata, vete a la iglesia. Hay muchas sillas donde sentarte y Dios te está esperando. Yo, eso que este niño me dijo de 6 años, no lo había escuchado, sabiendo que antes Fran, Liliana me hablaban de la palabra y todo. Y vi a este niño cómo me movió. ¿Qué le dije? Mi amor, lo voy a pensar, lo voy a hacer, lo voy a pensar. Eso me trabajó y yo empecé a venir aquí a la iglesia. Venía un domingo sí, otro no, otro sí, porque el enemigo es, jale para acá. Es una batalla entre el bien y el mal. Y a veces uno dice, no, ¿cómo voy a dejar a mis amigas? Es la parranda, la cosa y todo. Pues empecé a venir. Y un día el pastor estaba, él no se debe de acordar después de tanto que predica, Isaías 41, 9, 10, donde yo me di cuenta que Dios me amaba, que Él estaba conmigo, pero yo no estaba con Él. Y yo pensaba que el pastor me conocía porque me lo decía como a mí, mira. Y yo, ay, alguien vino y le contó mi vida al pastor. ¿Qué pasó? Pues ese día me desarmó el Señor, le entregué mi corazón, lo recibí como mi único Señor y Salvador. Mi matrimonio se renovó. Amén. Dios me sacó de esa oscuridad y mi esposo también le entregó su vida al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pastor. Lo que quería que escucharan, que un niño de 6 años insistió y tocó el corazón. El otro testimonio que va en parte de esto, es el esposo, don Héctor, que se aparece una noche. Yo no sé en qué era casada. Y se aparece una noche y estamos sirviendo en aquella época las damas. Y se aparece él y dice, bueno, yo soy el esposo de María Eugenia. Y yo, ¿what? Día de San Valentín. Y yo, qué bien, no sabía ni que tenía esposo. Y parece que viene a chequearla porque se pasa en la iglesia ahora metida, no sé. Él eventualmente le entregó su vida a Cristo, pero lo que más me impactó, él vino a ser nuestro camarógrafo en la parte de atrás fielmente y siempre me decía, me bautizo, ¿cuál fue? Septiembre 29, agosto 20, septiembre 29 del 2014, o sea, 2 años después. Decía, septiembre 29 me bautizo. Y yo siempre como quedé en la mente, ¿será que el aniversario, el cumpleaños, era un día especial? Hasta que le pregunté, don Héctor, ¿y por qué septiembre 29 si hay tiempo ahora para bautizarse? Faltan meses. Me dice, porque ese es el día que me retiro. Y como yo me retiro, quiero asegurarme que de ese día en adelante todos los días son del Señor. Un niño, 6 años de edad. Una jovencita, la hermana Dioselina, no mencionamos la edad aquí obviamente, ¿verdad? Pero entre los dos como 50, no. No voy a dejar que Waldemar hable porque si no se nos pone aquí. Él va a leer algo aquí, Carlos, porque entre Carlos y Orlando estuvieron hablándole a Waldemar acerca de Cristo. Y by the way, yo no guío ningún BMW ni nunca he tenido un BMW, pero lee lo que él decía. Con autorización del pastor, yo les continúe bendiciendo. Orlando es el esposo de Adriana. Hi, Adriana. Y Orlando Figueroa. Orlando fue la persona responsable de que yo esté aquí y mi familia, porque fue quien
Me Amén. invitó a la iglesia y estuvo varios meses. Lo menciono porque de ahí viene la conversación. Waldemar escribió, lo que voy a estar leyendo es lo que Waldemar escribe. Entre Carlos y Orlando siempre ponían temas relacionados a la iglesia, intencionalmente para hacerme hablar y saber mi opinión y poder abundar en esos temas y aclarar mis dudas. Como por ejemplo, mi forma de pensar de que los pastores estaban para robarse el dinero. Los feligreses en Toyota y los pastores en BMW. También cómo engañaban a la gente pidiendo dinero y diciendo cómo Dios se los multiplicaría. Y yo les contaba mis anécdotas de lo que yo veía en televisión en Puerto Rico. Otro ejemplo era que yo les decía que tenía temor de Dios y por eso no cruzaba muchas líneas en mi vida, porque sabía que Él me estaba vigilando. Y esas cosas los llevaron a ellos a entender que mi problema no era con Dios, sino con la institución. Entonces ellos se pusieron de acuerdo para entrar más profundo en los temas que yo tenía dudas y cuestionamientos. No me atacaban, solo ponían los temas sutilmente, como por ejemplo, el orar estaba bien y el temor de Dios también, pero como la palabra dice, los demonios creen en Él y tiemblan. Y aún así no lo entendía, pero mientras ellos me seguían hablando, Dios me hablaba. Y estaba haciendo la obra en mis hijos y mi esposa, que ya estaban asistiendo a la iglesia. Finalmente llegué a la iglesia por un pensamiento muy machista, que mi esposa y mis hijos ya eran la tercera vez que iban a la iglesia sin mí. Y me levanté un domingo y dije, déjame ir con ellos porque van a decir que los niños son huérfanos y mi esposa es soltera. Y ese día llegué a la iglesia y empecé a conocer a Dios verdaderamente. Añado, Waldemar decidió entregarle su vida a Cristo y darle el primer paso de obediencia. Y fue aquí, en este templo, donde dio testimonio sobre su decisión y se bautizó aquí. Desde ese momento hasta el día de hoy, Waldemar dice que ha visto la mano de Dios en su vida y su misericordia en su vida y familia, que le ha regalado hermanos que están aquí para seguir regañándolos porque lo queremos mucho. Y hasta que tenga su último suspiro de vida, le servirá a Jehová. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estoy seguro que aquí hay testimonios que podemos compartir, pero que quería compartir porque a veces nuevamente, esta es la mano de esto, es Hechos 29, aquí. Porque él no sabía la parte de la hermana María Eugenia, porque a veces pensamos, pero está en el alcohol o esto y lo otro. Me acuerdo que el mismo don Héctor me dijo, pastor, es que yo bebía aguardiente. Así que imagínense, yo como aguardiente, no sé, pero es como eucaliptino 70, no sé si es de Puerto Rico, I don't know. Pero están viendo, es Dios el que hace el cambio en las personas. A veces pensamos que Dios no puede hacerlo. Y lo bonito no solamente es que los salva, los transforma y los pone ¿qué? A servir. A servir, y ese es el testimonio. Nuestra misión es la fácil, la misión difícil fue la de ¿quién? De Jesús. Jesús tenía ¿qué? Una misión. He had a mission. La misión de venir y morir por quien, por nosotros. Él no vino a ser servido, sino que a servir, y sirvió dando que su vida, y sirvió que hasta la muerte por nosotros. Y a veces decimos, oye, pero la salvación es tan fácil. Es así de fácil porque alguien pagó ¿por qué? Por ella. Y es Cristo Jesús. Entonces vemos aquí lo más obvio, la necesidad obvia para Jesús. Y la gente se quedó como, wow, ¿qué pasó aquí? Hombre, tus pecados te son perdonados. Voy a repetir eso de nuevo. Hombre, tus pecados te son perdonados, porque ellos no lo trajeron a Jesús para que fuera salvo. Ellos lo trajeron a Jesús para que fuera ¿qué? Sanado. Es sanado. Por eso obviamente la necesidad obvia de eso, porque Jesús trabaja primordialmente en lo eterno, lo espiritual, no lo físico y terrenal. Dios sigue sanando. Y las dos razones por las cuales Jesús continuaba haciendo milagros, ¿ok? Era por dos razones. Su misericordia, pero también sus profecías. Por eso cuando Juan el Bautista estaba un poco deprimido en la cárcel, mandó a preguntar si él era ¿qué?
el que era. No, recuerden que él lo mismo le había ¿qué? Bautizado. ¿Y qué Jesucristo le responde? Dile que los ciegos ¿qué? Ven, los cojos ¿qué? Andan, los muertos resucitan, como darle prueba de, sí, yo soy el que soy. Yo sé que las profecías hablaran, pero Jesucristo no está interesado en tu sanidad física, sino en tu sanidad que es espiritual. No, te puedes sanar físicamente, seguro, él todavía lo hace. Él todavía hace milagros, pero ¿de qué te vale que te sanes si eres ciego, si vas a ir al infierno con los ojos abiertos? ¿De qué te vale que te alimentes si vas para el infierno un poquito más gordo? Y aquí por eso vemos obviamente lo primero que él hizo. Por eso cuando sacamos el versículo Isaías 55 fuera de contexto, que por su llaga hemos sido que sanados, dice, eso tiene que ver con lo físico. Y me da casi risa si no fuera casi ofensivo donde un pastor con espejuelos está predicando de eso. Entonces si es físico, ¿por qué tú tienes espejuelos? Hello. Porque si fuera por físico, entonces tú no estás viviendo lo que crees. Porque la razón que usamos espejuelos es porque tenemos que una deficiencia, una enfermedad en la vista que no es como antes. Espero que me esté siguiendo. Si fuera físico, si Él murió por nuestras heridas físicas, entonces nadie muriera. Él murió porque por lo espiritual y por lo eterno, y no quiero minimizar, Él todavía hace milagros y va a seguir haciendo milagros. Lo que pasa es que Jesús reinvierte el orden de que prioridades. Por eso mucha gente que se llama cristiano deja de ser cristiano cuando Dios no responde a su oración, porque no entiende que Él no murió por lo presente y lo eterno. Es que yo lo haré y no me respondió como yo quise. ¿Y quién dijo que la vida es acerca de ti si no es acerca de Él? Si tú le entregaste tu vida a Él, entonces le pertenece quién a Él. Él sabe el tiempo y cuando tú tengas, pero pastor, es que no es justo. ¿No es justo? Vendido por uno de sus amigos, supuestamente, por Judas. Crucificado, traicionado, muerto es la peor muerte que un ser humano pueda tener. Entonces esta es mi pregunta para nosotros. ¿Qué injusticia tú has pasado que no la ha pasado quién? Jesucristo. En la cruz del Calvario. Él hizo la misión difícil. Nosotros simplemente compartir lo que Él ha hecho y hizo en la cruz del Calvario porque por nosotros y que Él regresa. Sus amigos vinieron por sanidad física, pero Jesús magnificó la real necesidad de ellos, que era una transformación que es espiritual. Tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Pero entonces, y lo que sucede es lo siguiente, porque a veces no hay que discutir tanta teología, porque lo que esto significa, los fariseos y los judíos y los escribas exactamente entendían lo que eso era. Por eso le llamaron blasfemo, porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Es Dios. Yo no tengo que buscarle el versículo a los testigos de Jehová para decirle que Jesucristo es Dios. Al él decir, Él fue cruzado porque Él fue crucificado, porque Él dijo que era Dios, que Él era Dios. Entonces cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, estos dijeron, blasfemia. Es una blasfemia. Por eso vemos el segundo punto, la autoridad de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, ¿quién es este que habla de blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? O sea, ahí mismo lo puede llevar donde los profetas, el Islam, los musulmanes, y decirle, mira, él era Dios, porque Él puede perdonar pecados. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos, y respondió, ¿qué piensan en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, decir, levántate y anda. Entonces, como para comprobar, le dice entonces, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, mira, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No solamente voy a comprobar que yo sí puedo perdonar pecados, yo puedo también levantar ¿a qué? A un paralítico. A un paralítico. Cuando hablo de Jesús, la autoridad de Jesús está en control ¿de qué? De todo, porque Jesús conoce hasta nuestros pensamientos. No podemos engañar a quién, a Jesús. No podemos manipular a Jesús. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, pero Él nos quiere dejar saber que no solamente Él tiene potestad para perdonar pecados, sino para cambiar nuestras vidas.
no para ayudarnos a nuestras metas, a nuestros principios, a nuestros quereres, sino para cambiar nuestra vida totalmente. Por eso lo que está diciendo es, levántate, toma tu pasado y vive tu nueva vida. Hello, déjame repetir eso de nuevo. Porque yo no comprendo a veces que hay personas que se llaman cristianas y continúan viviendo ¿qué? En temor, en preocupación, en ansiedad. Y hay sus issues que tienen que lidiar y entender y pasar por un proceso, pero quedarte ahí, esa es mi pregunta y pongo, wow, ¿tú estás viviendo con qué? Es como si vivieras con la camilla todavía, por si acaso. No, Él cambia tu vida al punto que eventualmente va transformando a algunos en este instante físicamente inmediatamente. Entonces levanta, toma tu pasado y vive ¿qué? Tu nueva vida. Tú no dependes más de tu incapacidad espiritual o emocional. Y le dice, regresa a tu hogar, a tu vecindario, a tu familia, para cuando ellos te vean caminando, ¿qué van a decir? Adiós, este no era el paralítico. Esa es mi pregunta, que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, la gente te va a ver que supuestamente ¿qué? Diferente. Porque ya no piensas igual. Ya no te preocupas como antes. Sí es un proceso, pero al mismo tiempo ellos van a ver algo que en ti. Por eso cuando dice en la Biblia, serás salvo tú y tu casa, refiriéndose a que los que están en la casa deben ver ¿qué? Un cambio en esa persona. Porque la salvación no es externa, es ¿qué? Interna. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú piensas diferente? ¿Por qué tú caminas diferente? En este caso era un testimonio físico, pero el más importante que él le dio era el espiritual. Tus pecados que te son ¿qué? Perdonados. Así como le dijo a la prostituta, tus pecados te son perdonados. Yo no te condeno, pero ve y que y no peques más. No sigas viviendo que en pecado. Esa es la traducción, porque finalmente el resultado de este encuentro con Jesús, el resultado que es imposible encontrarte con Jesús y que tu vida ¿qué? Cambie. Es imposible. Es casi como un matrimonio. Casi, digo yo, a los que están casados. Tu comida no va a saber igual. ¿Okay? No te van a recoger la ropa del piso como me la recogían a mí. ¿Ok? Me mandaron a recoger la tuya, no soy tu sirviente, soy tu esposa. ¿Ok? So, tu vida cambia completamente, todo cambia porque ya no es tu forma de pensar. Tu forma de pensar cambia porque ya está incluyendo que hay otra familia. Lo mismo cuando nace otro niño. Básicamente es imposible tener un encuentro con Jesús y que tu vida no cambie. Dice, al instante levantándose en presencia de Dios, tomándole el lecho en que estaba acostado, se fue que a casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto que maravillas por una vida que cambiada. Y mi pregunta es, ¿pueden ver la gente en tu familia una vida cambiada? Transformada, ¿pueden ver algo diferente para que ellos puedan entonces glorificar a Dios? Y recuerda esto, toda la gloria es ¿para quién? Para Jesús. Sus amigos pueden decir, bueno, mira el esfuerzo que hicimos, lo trepamos, lo cargamos, lo pusimos, medimos, hicimos todas estas cosas, pero básicamente eso no es nada porque si no tiene el toque de Jesús, ¿eso es qué? Absolutamente que nada. Es Jesús, Jesús merece toda honra y toda ¿qué? Y toda gloria. Eso concluyo con el hijo que fue a pescar con el papá. Papá fue y lo lleva el día antes de pesca y van a uno de sporting goods de estos a comprar. Entonces compran yo no sé nada de pesca, así que yo soy muy hiperactivo. Yo creo que si yo pescara, pongo una dinamita, lo tiro y salen todos los peces y vámonos para la casa ya en 5 o 10 minutos. Y ya, no hay problema. Y que mi esposa le quite las escamas, porque ni eso. Okay. Él compró los anzuelos, compró las cañas de pescar, compró todo, rentó el bote, se lo rentó creo que a Melvin, y fueron a pescar. Y durante el tiempo de pescar, el papá siente al niño en su lap. Y lo sienta ahí, y tiran la caña, y cuando empieza entonces
el pez, el niño obviamente en su fuerza no puede, pero el papá coge y sabe y lo levanta. Y empieza entonces a darle vuelta a la caña, se dice, ¿verdad? Y le empieza a dar vuelta a la caña para traer entonces el pez y ponerlo en la caja. Y la mamá le pregunta, hijo, ¿cuánto pescaste? Y él dijo, mami, pescamos un montón. Yo pesqué tanto, papi no pescó nada. 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 Y yo me puse a meditar en esa historia. Porque nosotros no pescamos nada. Lo único que Jesús, Dios pide de nosotros, es que nos sentemos en su lap. Decimos, Señor, ¿dónde tú quieres que yo tire tu cañada, tu anzuelo? Porque aunque hacemos el esfuerzo y hablamos, realmente el que le da vuelta a la caña es el Espíritu Santo. Es el que toca los corazones. Nosotros estamos simplemente a tirar ¿qué? La carnada. Y que sea el Espíritu Santo que trabaje ¿qué? En nuestras vidas. Y si esa es nuestra actitud diariamente, entonces viviéramos en misión. Señor, ¿dónde tú quieres hoy que yo tire tu anzuelo? Porque el único que tengo que confiar es en ti. Tú eres el que va a encargarte de todo. Aunque los peces, tenemos experiencia, hemos ido a pescar y realmente no sabemos ni cómo pescar. Venía un oriental, hermano Adrián, y muchos están aquí. Tirábamos y nada. Venía una persona, una señora ahí, tiraba y ponía 3 anzuelos y sacaba como 20 peces. Pero ella sabía lo que estaba haciendo. En nuestro caso no tenemos que saber lo que estamos haciendo. Es simplemente ser útiles en las manos de ¿quién? El Señor. Y diariamente, Señor, aquí estoy yo. Quiero sentarme en esta mañana ante tu presencia, en este día, y simplemente ver dónde tú quieres que yo tire tu cañada hoy día. Que tu Espíritu Santo sea, y si nada pica, nadie come, nadie se engancha, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es simplemente ser obediente, descansar en ti, y simplemente descansar que no es acerca de mi habilidad como pescador, sino es tu trabajo, y en mi disponibilidad, Señor, es aquí. Y estas personas que están aquí, Dios ha cambiado su vida. Pero no solamente la de ella, de sus familias y de todas aquellas veces. Porque en este caso, cuando usted pesca, cuando Dios trae un pescado, detrás de ese pescado viene una familia completa. So, lo que tenemos que vivir básicamente es Cristo. Vivir Cristo. Bueno, con nuestras camisetas, nuestros países. No vivo ninguna de Argentina, pero está bien, yo comprendo. Con todo anunciando lo orgulloso que somos de nuestro ¿qué? De nuestro equipo, de nuestro país. Y lo que tenemos es poner la camiseta de ¿qué? De Cristo. En la forma que vivimos, en la forma que actuamos. Y simplemente decir, Cristo en el trabajo, Cristo en la familia, Cristo en nuestra situación. Y es Cristo. Porque aparte de Cristo es traer simplemente lo que estos hombres hicieron, que se unieron simplemente para traer a alguien a los pies de Jesús. Y Jesús se encarga del resto. Él es el que cambia. Él es el que guía, no nosotros, no la iglesia. Simplemente somos una ayuda de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido si hay alguien en este lugar que no tiene esa seguridad, que no ha tenido un encuentro contigo, no con una iglesia, una denominación, un pastor, contigo personalmente, que hoy día lo pueda encontrar, para que encuentre el propósito por lo cual tú moriste en la cruz del Calvario por él. Yo te pido por esto. Nadie mirando, todos orando, y siempre hago un llamado a alguien que no conoce, no tiene esa seguridad, que si murieron, ¿en dónde va a pasar la eternidad? Pues no te vayas de aquí igual que como entraste. Ahí dile, Señor, te entrego mi vida. Escuché los testimonios, que tú eres el que cambia vida, que tú eres el que hace milagros. Escuché tu palabra, pero escuché tu voz en mi corazón hoy día. Quiero tomar esa decisión de tener a Jesús en mi vida. Entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados. Si
ese eres tú levantas tu mano. No estás haciendo un compromiso conmigo, con la iglesia. Y espero que todos seamos de la casa entonces. La otra oración que demos al Señor, aquí estoy. Hazme pescador. Ya soy pescador, tú me llamaste a pescar a todos. Hazme vivir como pescador diariamente en mi vida.